16 países que son los estados federales más importantes del mundo. Los estados federales son aquellos que dividen la autoridad entre el poder central y las regiones. Estas tienen autonomía, sin dejar de estar bajo las normas establecidas en la Constitución. Hay más de una decena de países que utilizan este modelo político de forma exitosa. Como opuesto a este modelo está el Estado unitario. Se trata de un sistema en el que prevalece el poder central. Este toma las decisiones en todo el territorio, aunque también hay algunos países que pueden tener mecanismos de descentralización limitada. En la actualidad, varios de los países más importantes del mundo funcionan bajo el modelo de Estado federal. México, Estados Unidos, Nigeria, India, Suiza, Canadá, Australia, Bélgica, Pakistán, Brasil, Singapur, Etiopía, Rusia, Alemania y Bosnia son algunos de ellos. A continuación explicamos sus características y su funcionamiento como estados federales, entre otros aspectos llamativos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Diferencias entre estados federales y unitarios. Los estados federales son aquellos en los que las provincias o estados tienen autonomía, más allá de depender en algunos aspectos del poder central. Dependiendo del caso, estas regiones establecen sus propias leyes y deciden sobre aspectos locales. En cambio, en los estados unitarios, el poder central es el que establece las bases del funcionamiento de todo el territorio. En los estados federales, se da autonomía a las distintas provincias que lo conforman para que tomen decisiones en materia judicial, legislativa, política, entre otras áreas. En el caso de los estados unitarios, estas libertades están reducidas, ya que es el poder central el que toma estas decisiones. A través del modelo federal se distribuye el poder, en oposición a lo que ocurre con el sistema unitario, en el que se concentra. En los estados federales se pueden tomar decisiones y gestionar recursos de forma autónoma, sin separarse por completo de otras políticas de Estado o lo establecido por la Constitución del país. En tiempos modernos, la antigua Confederación Suiza fue la primera unión de naciones que asumió este sistema como su modo de gobierno. En la práctica, en no pocas ocasiones la frontera entre uno y otro modelo puede cruzarse o confundirse. Si se trata de simplificar, bastará tener en cuenta cuán influyente es el poder central en relación con sus componentes territoriales. No todos los países que se reconocen como estados federales entran dentro de un mismo grupo de naciones. A continuación explicamos los tipos de estados federales. Unión descentralizada. La unión descentralizada es una forma de organización política que se usa para describir un tipo específico de estados federales en el que las regiones, e incluso otras naciones, tienen un grado significativo de autonomía y poder político. Implica una transferencia de poder a las naciones o provincias al momento de tomar decisiones políticas y/o administrativas. En la actualidad, los estados federales que tienen esta forma de gestión son Antigua y Barbuda, Camerún, China, Colombia, Italia, Japón, Países Bajos, Nueva Guinea, Islas Salomón, Sudán, Tanzania, Ucrania, Reino Unido y Vanuatu. Federación. En este caso, las provincias conservan independencia en relación con el poder central, sin dejar de relacionarse con él, ya que tienen objetivos económicos, políticos y sociales en común. Por tanto, gozan de autonomía al momento de establecer leyes o gerencia en el territorio, aunque haya escenarios en los que cedan parte de su poder al gobierno central para alcanzar metas a escala nacional. Dentro de los países que se practican este modelo están Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Comoras, Etiopía y Alemania. Confederación. Es el término utilizado para referirse a una serie de estados soberanos, con fines y acciones comunes. Los países o asociaciones de estados que se reconocen bajo este modelo son Benelux, la Secretaría de la Comunidad del Caribe, la Comunidad de Estados Independientes, la Unión Europea, India, Malasia, México, Micronesia, Nigeria, Pakistán, Rusia, Sudáfrica, España, San Cristóbal y Nieves,
Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Venezuela y Yugoslavia. Estados libres asociados. Se refiere a aquellos países que cuentan con soberanía, pero están asociados con otro país. El ejemplo más claro es Puerto Rico, estado asociado a Estados Unidos. También se encuentran Feroe, dependiente del Reino de Dinamarca, Åland de Finlandia, Cachemira de India, Azores y Madeira de Portugal, Guernsey de Reino Unido y otros. Ligas. Las ligas están integradas por diferentes países que tienen múltiples puntos en común o intereses por los cuales trabajar en conjunto. Cuentan con un órgano supremo en el que hay distintos representantes. En la actualidad se reconocen las siguientes: la Liga Árabe, Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, la Asamblea del Báltico, Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Asociación de Cooperación Regional de Asia Meridional. ¿Cómo funciona el modelo federal en cada país? Aunque haya una teoría que sirve de base para referirnos al funcionamiento de un Estado federal, en la práctica esto varía. Cada país o conglomerado de países tiene sus propias normas, responden a una tradición en específico y poseen aspiraciones particulares. Podría decirse que cada país es un ecosistema que adapta conceptos según sus características. A continuación explicamos el funcionamiento de ellos. La Unión Europea. Está conformada por 27 países, si bien cada uno de ellos conserva su independencia y soberanía. Sin depender uno del otro, establecieron una alianza que les permite tomar medidas en favor del grupo. Los estados ceden algunos poderes en beneficio del colectivo, sin que esto ponga en riesgo su autonomía ni libertad. El origen de la actual Unión Europea se remonta a 1958, cuando surgió como Comunidad Económica Europea, luego de las dos guerras mundiales que devastaron el continente. Fue un punto de partida hacia la construcción de un sistema en el que, pese a las diferencias, todos los países pudieran convivir. En 1993, muta a como se le conoce en la actualidad, bajo el modelo de la Unión Europea. Viven aproximadamente 500 millones de ciudadanos. Estos pueden mudarse y establecerse en cualquiera de los estados que conforman este bloque. Los países que son parte de la Unión Europea también comparten una moneda en común, el euro, aunque hay países miembros que tienen otra moneda oficial. Al contar con un mercado único regido por esta moneda, se promueve la integración económica entre los países miembros. Como bloque de naciones, pueden competir en el mercado frente al dólar, por ejemplo, sin que se prohíba la circulación de otras monedas en los países. En la actualidad, en un contexto marcado por una crisis económica global, la Unión Europea ha establecido una serie de medidas para atender esta situación. No es la primera crisis en la que se involucra, ya que también ha tomado medidas contra el cambio climático desde hace algunos años. Uno de sus objetivos para los próximos años es fortalecer su política exterior, estableciendo mejores relaciones con países de otros continentes. Uno de los ejes sobre los cuales gira la Unión Europea es el Estado de Derecho. Esto implica que todas las naciones que forman parte del grupo han aprobado de forma voluntaria y democrática los distintos acuerdos que la componen. La Unión Europea comparte frontera con Rusia, un país que también es reconocido como un Estado federal, pero con un funcionamiento distinto al de este grupo de países por su tradición imperial. Los estados o provincias tienen mayor o menor autonomía, según cada caso, entre otras diferencias. El funcionamiento de Rusia. La Federación Rusa es una república federal, aunque parezca un juego de palabras. Tiene un fondo histórico extenso que puede remontarse hasta 1917. Esta definición proviene de una antigua unión, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Rusia fue un imperio, si bien dentro de él se encontraban distintas provincias o estados asociados. Estos se regían por un gobierno central que, por lo general, era controlado por un zar. A partir de 1917, se producen distintos cambios en esta denominación debido a múltiples hechos sociales. Sin embargo, su actual sistema proviene de aquella definición fundacional. En la práctica, su funcionamiento es más parecido al británico. ¿Qué implica esto? Es una dinámica asimétrica, en la que no todos los estados o provincias tienen los mismos derechos o autonomía, pero tampoco dependen de forma exclusiva del gobierno central. Esto varía según cada caso. El de Estados Unidos es opuesto al ruso. Lo vemos a continuación. El caso de Estados Unidos. Estados Unidos es una república federal constitucional con un sistema presidencial. Hay tres ramas claves dentro de su estructura de Estado. El Congreso, que representa al Poder Legislativo y está conformado por una Cámara de Representantes y el Senado. El Poder Ejecutivo, que es representado por la figura del presidente.
en quien se integran tanto el rol de jefe de Estado como de jefe de gobierno del país. Por último, el Poder Judicial, que agrupa al Tribunal Supremo y a los tribunales federales inferiores. Aunque esta estructura es la base sobre la que está asentada la institucionalidad, los 50 estados que conforman al país pueden establecer sus propias leyes. Cada uno de estos estados cuenta con su propia constitución, que a su vez se rige por la Constitución Federal, que engloba a todo el país. De esa manera conservan buena parte de su autonomía, a la vez que siguen relacionados con el poder central. Una de las diferencias en comparación con la Unión Europea es que mientras en el viejo continente son países los que han cedido parte de su soberanía y capacidad de acción por un bien común, en Estados Unidos se trata de estados. Su dimensión y constitución es menor en comparación con otros países. Nigeria. Este país está conformado por 36 estados y el territorio de capital federal. Cada estado es reconocido como una unidad semiautónoma que se rige por la Constitución de la República Federal de Nigeria. Una diferencia, en comparación con los casos mencionados antes, es que cada estado de Nigeria se subdivide en áreas de gobiernos locales. Se estima que hay al menos 774 áreas de gobiernos locales en el país. Más allá de ese último factor diferenciador, estos estados son considerados autónomos, pero no soberanos. La soberanía, como en los ejemplos descritos previamente, sigue estando bajo control del poder central. México. Los estados que conforman México cuentan con una estructura autónoma que les permite determinar su organización política y económica. A través del sistema federal se reconoce el poder de cada estado, más allá de que estén integrados a un poder central. Su gobierno se divide en 3 instancias: federal, estatal y municipal. El reparto de poderes es similar al de Estados Unidos, con un poder legislativo, ejecutivo y judicial. La organización de India. Al igual que algunas de las referencias previas, el poder en India se distribuye en legislativo, administrativo y ejecutivo. La particularidad dentro de su sistema es que el poder legislativo se clasifica en forma de listas. Son 3, la lista de unión, la lista de estado y la lista de concurrente. ¿Qué abarcan estas listas? En el caso de la lista de la unión, hay más de 100 artículos en los que se mencionan cuestiones como la seguridad nacional hasta los servicios de transporte y telefonía. En la lista de Estado hay 61 artículos en los que se hace referencia a asuntos administrativos, ley y orden dentro del país. Por último, en la lista concurrente hay una serie de artículos pensados para tratar temas relacionados con el matrimonio, el divorcio, la educación, entre otros. En términos políticos, el gobierno es representado por un presidente que se elige cada 5 años a través de las asambleas estatales y el Sansad. Este último es el Parlamento Nacional de India, el equivalente al Congreso de los Estados Unidos, por citar solo uno de los ejemplos posibles. El gabinete del gobierno está encabezado por la figura del primer ministro. Pakistán. El sistema federal de Pakistán se compone de 4 provincias y 3 territorios federales, la capital federal, Islamabad, y las entidades Azad Kashmir y Gilgit-Baltistán, las cuales cumplen funciones administrativas. Las provincias que conforman el resto del país son Punjab, Sindh, Khyber, Pakhtunkhwa y Baluchistán, las cuales tienen una diversidad étnica y lingüística. El sistema de gobierno local de Pakistán está conformado por distritos y tehsils, como se llaman a los subdistritos y consejos sindicales. Cada uno de ellos tiene su propia estructura interna. Se estima que hay alrededor de 149 distritos, 588 tehsils y varios miles de consejos sindicales. El método de Brasil. Parte del sistema de Estado federal de Brasil es similar al de Estados Unidos. Brasil está conformada por 26 estados y una capital, Brasilia. La división de poderes son 3, legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo de Brasil guarda alguna relación con el de Estados Unidos. El Congreso Nacional es bicameral. Está compuesto por el Senado Federal y la Cámara de Diputados. El poder ejecutivo reside en el presidente, quien también es jefe de gobierno. Por último, el poder judicial está compuesto por el Supremo Tribunal Federal, el Superior Tribunal de Justicia, tribunales superiores, Consejo Nacional de Justicia y los tribunales regionales federales. Los estados que conforman Brasil se consideran entidades subnacionales autónomas. El particular caso de Suiza. Hasta este momento es el país que presenta mayores diferencias en relación con los que se han mencionado antes. En Suiza, el poder legislativo está conformado por 2 cámaras de la Asamblea Federal.
Estas son el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados. Por otro lado, el Consejo Federal es responsable del Poder Ejecutivo. Lo componen 7 consejeros federales elegidos por la Asamblea Federal. En cuanto al Poder Judicial, lo gestiona el Tribunal Supremo Federal de Suiza, a partir de jueces que son elegidos por la Asamblea Federal. Algo que distingue a la sociedad de Suiza es el poder que se le otorga a sus ciudadanos, a partir de un sistema de democracia directa. ¿Qué quiere decir esto? En caso de que se desee hacer un cambio en la Constitución, es necesario un referéndum. Si se trata de otro tipo de ley, se puede pedir otro referéndum. La principal diferencia entre uno y otro es el carácter obligatorio del primero. En Suiza, la sociedad es entendida como el principal guardián del Estado de Derecho. Las variantes de Alemania. Es otro de los países que presenta aspectos diferenciales en relación con los casos mencionados antes. Alemania es una república federal y democrática. El poder legislativo federal es representado por el Bundestag, nombre que recibe el Parlamento de Alemania, y el Bundesrat, el Consejo Federal que representa a los estados regionales del país. Al igual que en ejemplos previos, el poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo. El sistema de Bosnia y Herzegovina. Este país tiene un sistema de representatividad sostenido por élites. Se agrupan bajo el término de pueblos constituyentes, que son los principales grupos étnicos de la nación. El poder ejecutivo en Bosnia y Herzegovina es uno de los más particulares dentro de los estados federales. La presencia de este país es rotativa, cada 8 meses, en un mandato de 4 años, entre 3 miembros, un bosnio, un serbio y un croata. Estos se eligen de manera popular. En la conformación de este país influyen muchos aspectos históricos y el Acuerdo de Dayton. Este último puso fin a la Guerra de Bosnia, la cual duró 3 años y medio y fue parte de las guerras yugoslavas en la región. Bélgica y el poder del rey. Reino de Bélgica es el nombre oficial de este territorio. Sin embargo, por cuestiones constitucionales, el reino tiene voz en asuntos políticos de forma directa. Lo hace a través de ministros que nombra. Estos se agrupan en el Consejo de Ministros, el órgano ejecutivo más importante del gobierno. Puede establecerse un paralelismo con el gabinete de ministros de otras naciones. Por debajo de la figura de los ministros se encuentran los secretarios de estados, quienes representan a los partidos políticos que conforman la coalición gobernante. La monarquía de Canadá. De manera formal, Canadá es una monarquía constitucional. La corona asume funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, mediante distintas ramificaciones. En el primer caso se denomina corona en consejo, en el segundo es la corona en el parlamento y en el tercero, la corona en el banco. El sistema federal de Canadá se compone, además, de 3 instituciones: el Consejo Privado, equivalente a un gabinete, el Parlamento de Canadá y el Poder Judicial. El funcionamiento de Australia. El sistema de gobierno de Australia está compuesto por 3 poderes. La particularidad, en relación con otros sistemas descritos, es que el poder ejecutivo es representado por el primer ministro y demás ministros, y los representantes de los departamentos gubernamentales. Australia también cuenta con un parlamento que, como en el caso de Estados Unidos, está conformado de manera bicameral y uno con un poder judicial que funciona de forma independiente. Esta construcción recibe el nombre de gobierno al estilo Westminster. Este país es reconocido como una monarquía constitucional parlamentaria federal. La figura del presidente en el caso de Singapur. Parte del gobierno de Singapur se sostiene en el presidente y el gabinete. Sin embargo, el primero no tiene tanta influencia. Incluso, se le define como una figura ceremonial. Su influencia se nota mediante el gabinete, compuesto por un primer ministro y otros ministros, los cuales son designados por el Consejo del Presidente. Para definir cuál es el partido que administrará el gabinete, se realizan elecciones generales. El que obtenga la mayoría simple puede ejercer su influencia. El poder del primer ministro en Etiopía. Es una república parlamentaria federal. Su sistema se apoya en 2 figuras: el primer ministro, con poderes de jefe de gobierno y que se elige cada 5 años, y el presidente, descrito como jefe de Estado. Sin embargo, entre ambos puestos, el que más influencia tiene es el primer ministro. El primer ministro se encarga del poder ejecutivo, mientras que el poder legislativo federal lo asumen el primer ministro y las 2 cámaras que conforman el Parlamento de Etiopía. Este se divide en Cámara de la Federación, definida como la Cámara Alta de la Legislatura. Está conformada por 108 escaños, y por la Cámara de Representantes del Pueblo, compuesta por 547 asientos. Más allá de las formas, conviene tener en cuenta que el funcionamiento de cada Estado federal está sujeto a múltiples razones históricas.
Entonces, sus ejemplos no deberían ser tomados como absolutos al momento de discutir cuál es el mejor modelo en estos casos. La variedad de usos y conformaciones da una idea de la amplitud que permite este tipo de sistemas, con la soberanía entre las partes como principal argumento. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.